Zombie Reddit, la historia de hoy es... Descubrí que mi hermana engañaba a mi cuñado con varios hombres, y al exponerla mi esposo dejó de confiar en mí. Prepárense para una historia con muchos giros inesperados, pero les pido que me acompañen hasta el final. He estado casada con mi esposo Nate durante 4 años, y antes de eso fuimos pareja durante 2 años, sumando un total de 6 años juntos. Nate es verdaderamente una persona extraordinaria. Su calidez fue lo que me conquistó desde el primer momento. Una de las mayores alegrías en mi relación con Nate ha sido la maravillosa conexión que he desarrollado con su familia. Desde nuestro primer encuentro, me sentí como en casa. Sus padres son personas increíblemente amables y relajadas. Nunca hubo momentos incómodos ni sentí presión por impresionarlos. Me recibieron inmediatamente como parte de la familia. Me considero muy afortunada porque sé que muchas personas tienen dificultades para llevarse bien con sus suegros, pero en mi caso fue todo lo contrario con la familia de Nate. Los padres de Nate siempre habían deseado tener una hija, y de alguna manera, yo ocupé ese lugar para ellos a lo largo de los años, ya fuera en reuniones familiares, celebraciones o incluso en conversaciones cotidianas. Sus padres siempre me hacen sentir parte de la familia, querida y protegida. Nate es el mayor de 2 hermanos, y su hermano menor, Matt, siempre ha sido muy cercano a él. Desde que me conoció, Matt me ha tratado como si fuera su propia hermana, y siempre he apreciado lo fácil que fue formar un vínculo fuerte con él. Después de nuestra boda, comencé a notar algo interesante durante las reuniones familiares. Mi hermana menor Tara y Matt frecuentemente intercambiaban miradas y sonrisas coquetas. No era nada sutil. La química entre ellos era evidente y difícil de ignorar. Tara, siendo la persona extrovertida y juguetona que es, claramente disfrutaba de la atención. Siempre ha sido una persona que disfruta de coquetear y mantener una actitud despreocupada, y tuvo varias aventuras pasajeras durante su época universitaria. Las relaciones serias nunca han sido una prioridad para ella, y prefiere vivir la vida a su manera, disfrutando el momento en lugar de pensar en compromisos a largo plazo. Así que cuando Tara me comentó casualmente un día que Matt la había invitado a salir, mi primera reacción fue una mezcla de sorpresa y, siendo sincera, algo de preocupación. Conozco bien a mi hermana y también a Matt. La naturaleza espontánea y despreocupada de Tara es genial, pero Matt es muy diferente. Es increíblemente sensible, tiene un gran corazón, y es el tipo de persona que toma las relaciones muy en serio. Es completamente diferente a los chicos con los que Tara suele salir, y me preocupaba que si ella no buscaba algo serio, alguien podría resultar lastimado, probablemente Matt. Hablé en privado con Tara y le expresé mi opinión. Le dije que no me parecía buena idea que saliera con el hermano de mi esposo, especialmente si no iba en serio. Quería que entendiera que Matt no era como los otros chicos con los que solía pasar el rato por un tiempo antes de seguir adelante. Si no estaba lista para algo serio, sentía que sería mejor que rechazara amablemente su invitación. No quería parecer sobreprotectora, pero sabía cuánto podría complicar las cosas una situación así para todos nosotros. Nuestras familias están muy unidas, y lo último que quería era crear tensiones innecesarias, pero Tara no hizo caso a mis preocupaciones. Siempre ha sido independiente y no le gusta cuando intento darle consejos, especialmente sobre su vida amorosa. Me dijo que dejara de preocuparme por ella, y que la dejara vivir su vida como ella quisiera. Así que decidí no insistir más en el tema, aunque seguía teniendo mis dudas. Para mi sorpresa, su cita salió muy bien. Tara me envió un mensaje poco después, hablando maravillas de lo increíble que era Matt. Parecía genuinamente emocionada, lo cual era inusual en ella cuando se trataba de citas. Al mismo tiempo, Matt llamó a Nate al día siguiente, prácticamente rebosando de felicidad. Habló sobre lo maravillosa que es mi hermana y lo mucho que disfrutó de su compañía. Escuchar a ambos hablar tan positivamente sobre la cita me tranquilizó, al menos por el momento. Pensé que tal vez me había preocupado demasiado y que existía la posibilidad de que esto se convirtiera en algo más significativo de lo que había imaginado inicialmente. A lo largo de los meses, la relación de Matt y Tara continuó desarrollándose, aunque no siempre fue un camino fácil. Tuvieron muchas discusiones. No era inusual que mi hermana Tara me llamara llorando, o quejándose de algo que había salido mal entre ellos. A veces sus frustraciones parecían pequeñas, pero otras veces eran más serias y parecía realmente afectada. Al mismo tiempo, Nate también comenzó a recibir llamadas de Matt, donde expresaba su frustración sobre el comportamiento de Tara en su relación. A pesar de los problemas ocasionales, había poco que Nate y yo pudiéramos hacer por ellos. Solo podíamos ofrecer consejos cuando nos los pedían, pero sabíamos que tenían que resolver sus diferencias por sí mismos. Sin embargo, hubo un incidente que realmente nos impactó. Era la mitad de la noche y Nate y yo estábamos profundamente dormidos cuando nos despertó una llamada telefónica. Era Matt.
La urgencia en su voz era inconfundible, y nos enteramos de que había sido detenido. Nate y yo corrimos a la estación de policía, sintiéndonos confundidos y preocupados. ¿Matt detenido? Parecía tan fuera de carácter. Cuando llegamos a la estación, nos enteramos de que Matt se había involucrado en una pelea con alguien en un bar. Ambos habían estado discutiendo, y la situación había escalado hasta el punto en que se habían enfrentado físicamente y causado daños a la propiedad del bar. No podía creerlo. Matt, el chico sensible y de buen corazón que siempre había conocido, metiéndose en una pelea de bar, simplemente no tenía sentido. Nunca había sido una persona violenta. Pagamos la fianza rápidamente y esperamos su liberación, todavía procesando la noticia, y tratando de entender todo. Cuando Matt finalmente salió de la estación de policía, luciendo desarreglado y exhausto, explicó lo que realmente había sucedido. Resulta que la pelea no había sido solo un altercado casual en el bar, sino que había encontrado a Tara con otro hombre. Nate y yo nos quedamos completamente sorprendidos. El dolor en la voz de Matt era evidente mientras contaba cómo las cosas habían estado tensas entre él y Tara durante semanas. Había notado que Tara se estaba distanciando, su atención en otra parte, y había sospechado que algo andaba mal, pero cada vez que le preguntaba qué estaba pasando, ella nunca le daba una respuesta clara. Ella minimizaba sus preocupaciones, dejando a Matt en un estado de incertidumbre y frustración creciente. Esa noche, sin embargo, no pudo quitarse la sensación de que algo estaba realmente mal. Así que decidió seguirla al bar. Cuando entró, sus peores temores se confirmaron. Vio a Tara con otro hombre. No reconoció al tipo y su corazón se hundió cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Sintiéndose traicionado y herido, confrontó a Tara allí mismo, exigiendo saber qué estaba pasando. Tara estaba visiblemente sorprendida de ver a Matt. Juró una y otra vez que el tipo con el que estaba era solo un compañero de trabajo y que no había nada romántico entre ellos, pero Matt no estaba convencido. Después de semanas de sentir que algo andaba mal, la situación se sentía demasiado sospechosa como para simplemente creer en su palabra. Siguió presionándola, tratando de obtener la verdad, pero la tensión solo aumentó. Fue entonces cuando el otro tipo intervino, empeorando las cosas. En lugar de retroceder, el tipo tuvo la osadía de decirle a Matt que se calmara, y luego continuó diciendo que Matt necesitaba ser más respetuoso con Tara y aprender a confiar en su novia. Fue como echar leña al fuego. Matt, ya sintiéndose traicionado y al límite, explotó en ese momento. Que un extraño, especialmente uno que sospechaba estaba involucrado con Tara, le dijera que respetara a Tara cuando él se sentía completamente irrespetado, fue demasiado para él. Una cosa llevó a la otra y antes de que Matt se diera cuenta, las cosas se salieron de control. Matt dio el primer golpe, y la pelea rápidamente escaló, llevando al daño a la propiedad y a su eventual detención. Mientras Matt relataba la historia, podía ver la frustración y el arrepentimiento en sus ojos. No estaba orgulloso de lo que había sucedido, pero pensaba que tenía razón porque sentía que Tara lo había traicionado. Estaba furiosa con mi hermana Tara y la llamé para confrontarla. No podía creer lo que Matt nos había contado y sentía que necesitaba respuestas. Tan pronto como contestó el teléfono, comencé a expresar toda mi frustración. Tara se quedó callada, dejándome hablar, pero luego explicó calmadamente que realmente había estado con un compañero de trabajo esa noche e insistió en que no había nada romántico entre ellos. Fue firme en que Matt había malinterpretado completamente la situación. Todavía estaba molesta, así que le dije que Matt había sido detenido debido al altercado con el tipo en el bar. Fue entonces cuando Tara reveló algo más. Me dijo que durante la pelea, Matt también la había golpeado a ella. Sin pensarlo dos veces, dejé a Nate para que se ocupara de su hermano mientras yo corría al lugar de Tara para ver cómo estaba. Cuando abrió la puerta, lo que vi me impactó profundamente. Tara estaba allí con un moretón en el ojo. Me quedé sin palabras por un momento, tratando de procesar ver a mi hermana menor en esta condición. Esto no era solo una pelea en un bar, esto era algo mucho más alarmante. No podía entender lo que estaba pasando entre Matt y Tara. Nos sentamos. Tara comenzó a contarme todo. Explicó que aunque Matt podría parecer un chico dulce y sensible para el mundo exterior, había otro lado de él con el que ella había estado lidiando en su relación. Según Tara, Matt se había vuelto cada vez más posesivo con el tiempo durante su relación. Al principio, no le importaba demasiado. Incluso le pareció un poco halagador que él se preocupara tanto por ella. Pero a medida que pasaban los meses, su posesividad se convirtió en algo mucho más preocupante. Ya no se le permitía salir con sus amigos tanto como antes porque Matt siempre insistía en acompañarla, o la hacía sentir culpable para que se quedara con él. Llegó al punto en que Tara sentía que no tenía vida fuera de su relación con Matt.
La noche en el bar fue el punto de quiebre. Me dijo que había estado con su compañero de trabajo solo relajándose y charlando cuando de repente Matt apareció sin aviso. Debió haberla seguido, sospechando que estaba encontrándose con alguien a sus espaldas. Tara dijo que felizmente le habría explicado todo, pero Matt no le dio la oportunidad. Ya estaba alterado cuando la confrontó y las cosas escalaron rápidamente. Según Tara, ella trató de calmarlo, pero él estaba demasiado enojado, demasiado molesto para escuchar. Y entonces, en medio de este altercado con el otro tipo, la golpeó accidentalmente en el caos. Tara dejó claro que no creía que Matt la hubiera golpeado intencionalmente. Pensó que definitivamente fue un error en el calor del momento, pero eso no lo hacía menos aterrador. Admitió que todavía se preocupaba por Matt y no pensaba que él quisiera lastimarla, pero también reconoció que su relación se había vuelto insana. Hice todo lo posible por convencer a Tara de que terminara con Matt. Después de todo lo que había sucedido, sentía firmemente que la relación no era saludable para ninguno de los dos, y era hora de que ella siguiera adelante. Tara pareció estar de acuerdo conmigo al principio, y pensé que finalmente había logrado llegar a ella, y que dejaría ir a Matt, y comenzaría de nuevo. Sin embargo, cuando eventualmente trató de terminar las cosas con Matt, él de repente se mostró increíblemente arrepentido. Pareció tener un cambio completo de actitud, creyendo la versión de los eventos de Tara. Se disculpó una y otra vez, sintiéndose terrible por lo que había sucedido, especialmente por el moretón en el ojo que le había causado, y se culpó a sí mismo por todo. Prometió que las cosas cambiarían y sugirió que fueran a terapia de pareja para trabajar en sus problemas. Todos los días, le enviaba ramos de flores de disculpa, y mensajes tratando de compensar el daño que había hecho. Eventualmente, Tara accedió, y a pesar de mis preocupaciones, comenzaron a trabajar en su relación con un terapeuta. Por un tiempo, parecía que estaban progresando. Mi hermana me contaba cómo estaban trabajando en su comunicación y abordando los problemas que habían causado tanta tensión entre ellos. Eventualmente, llegaron a un punto donde parecían manejar mejor sus conflictos. Ambos parecían comprometidos a hacer que la relación funcionara, y podía verlos esforzándose por mejorar. Para mi sorpresa, incluso se mudaron juntos el año pasado, unos meses después del incidente. Por mucho que me hubiera opuesto a la relación al principio, parecía que realmente estaban tratando de mejorar las cosas. Mi hermana siempre me aseguraba que ella y Matt estaban mejor que nunca. Este año, Tara y Matt anunciaron su boda inesperadamente. Matt trabajaba en una empresa donde tenía que viajar con frecuencia, y recientemente, él y Tara habían estado en uno de sus viajes de trabajo juntos. Allí, él había decidido proponerle matrimonio a Tara de improviso. Ella había dicho que sí, y ahora ambos estaban planeando casarse pronto. Mi hermana estaba radiante de felicidad, y mis padres estaban encantados por ella. Los padres de Matt también estaban muy emocionados, especialmente porque siempre habían querido otra hija en la familia, pero yo no podía evitar sentir cierta preocupación. Así que decidí tener una conversación con mi hermana, llevándola aparte para preguntarle si realmente estaba segura de lo que estaba haciendo. Solo quería asegurarme de que estaba tomando esta decisión conscientemente, considerando todo lo que habían pasado. Le recordé lo difíciles que habían sido las cosas el año anterior, especialmente con aquella terrible pelea en el bar. Sin embargo, Tara estaba convencida. Más segura de lo que la había visto antes, me dijo que ella y Matt habían superado sus problemas y que estaban hechos el uno para el otro. Le pregunté si no estaba apresurándose demasiado en casarse, pero ella fue firme en que sabía lo que estaba haciendo y que estaba lista para compartir su vida con él. Al darme cuenta de que mi hermana estaba decidida, le aseguré que tenía todo mi apoyo para su boda. No quería empañar su felicidad. Tara sonrió y me dio un fuerte abrazo. Luego me dijo que quería que fuera su dama de honor. Escuchar esas palabras me emocionó profundamente, me sentí muy honrada por su confianza en mí. La boda de Tara y Matt se celebró apenas la semana pasada, y fue un evento memorable. Matt y sus padres se esforzaron al máximo para asegurarse de que cada aspecto de la boda fuera como Tara lo había soñado. No escatimaron en gastos, asegurándose de que cada pequeño detalle fuera exactamente como ella lo había imaginado. Mis padres también contribuyeron, pero era evidente que la familia del novio había invertido mucho esfuerzo y dinero para hacer que esta celebración fuera espectacular. A diferencia de mí, Tara siempre había tenido gusto por las cosas más elegantes y elaboradas en la vida, y su boda no fue la excepción. Ella había querido una gran celebración lujosa, y eso es exactamente lo que consiguió. La lista de invitados era extensa, con todos los miembros de ambas familias, así como todos los amigos de Matt y Tara presentes. La ceremonia en sí fue absolutamente hermosa. Después de la boda, Nate y yo llevamos a Matt y Tara al aeropuerto para su luna de miel.
Tara me mantuvo informada sobre su aventurera luna de miel con fotos y mensajes. Ayer, mi hermana finalmente regresó de su luna de miel y quería ponerse al día tomando un café. Por supuesto, acepté. La había extrañado mientras estuvo fuera y estaba ansiosa por escuchar todo sobre la luna de miel y cómo le iba como recién casada. Pensé que sería agradable sentarnos, relajarnos y charlar sobre la vida después de un momento tan importante. Cuando llegué al lugar de Tara y Matt, mi hermana me informó que Matt estaba fuera en uno de sus viajes de trabajo como de costumbre, así que éramos solo nosotras dos, lo que se sentía acogedor y familiar. Nos pusimos cómodas hablando de cosas variadas, nuestras relaciones familiares y, por supuesto, su gran día de boda. En un momento, mientras nos reíamos sobre el torbellino que fue su boda, bromeé recordándole que ahora era una mujer casada. Bromeé diciendo que ya no podía comportarse como si estuviera soltera, esperando que pusiera los ojos en blanco, o respondiera con algún comentario gracioso, pero en su lugar se quedó callada. Noté que se movió ligeramente mientras se sentaba, su rostro repentinamente serio. Me dijo que necesitaba mi ayuda con algo. Mis cejas se alzaron con curiosidad mientras le preguntaba qué quería decir, preguntándome qué podría haber pasado. Fue entonces cuando Tara comenzó a explicar que aunque amaba a Matt y tenía toda la intención de quedarse con él por el resto de su vida, ella tenía otras necesidades. No estaba segura de a qué se refería, así que le pregunté qué quería decir con eso. Mi hermana entonces confesó que no era naturalmente monógama, y que le gustaba tener encuentros con otras personas fuera de sus relaciones. La miré tratando de entender lo que estaba diciendo. La realización me golpeó con fuerza cuando me di cuenta de que estaba diciendo que quería ver a otras personas mientras estaba casada con Matt. Estaba atónita. Solo habían pasado unos días desde su boda, y aquí estaba ya hablando de ver a otras personas. No podía creerlo. Le pregunté si realmente quería decir lo que estaba implicando, esperando que pudiera retractarse o explicarlo como una broma, pero en su lugar se molestó. Me dijo que esta era la razón por la que nunca sentía que podía ser ella misma a mi alrededor, que yo era demasiado rígida. Como su hermana mayor, nunca supe cómo divertirme. Luego Tara me preguntó directamente si alguna vez había sido infiel a Nate. Negué con la cabeza y le dije honestamente que ni siquiera podía imaginar hacer algo así. Amaba a mi esposo y el pensamiento de traicionarlo de esa manera nunca se me pasaría por la mente. Ella pareció casi divertida por mi respuesta, y luego me preguntó, ¿qué pasaría si Nate te fuera infiel? La miré seriamente y le dije que si Nate alguna vez me fuera infiel y me enterara, lo dejaría. Ya que la infidelidad era algo que simplemente no podía aceptar. Le expliqué que no puedo controlar lo que otros hacen ni forzarlos a vivir según mis reglas, pero eso no significa que vaya a comprometer quién soy o en qué creo. Le dije que siempre había sido clara sobre mis límites, y que si esos eran cruzados, no dudaría en alejarme. Dije todo esto esperando que entendiera que la honestidad y la lealtad eran los cimientos de un matrimonio. Sin embargo, Tara sacudió la cabeza y me dijo que ella era diferente a mí. Explicó que ansiaba la emoción, diciendo que siempre había tenido encuentros casuales en todas sus relaciones anteriores. Me quedé sin palabras mientras escuchaba, sintiendo una mezcla de incredulidad y frustración. Inmediatamente le pregunté si alguna vez había sido infiel a Matt. Hubo un momento de duda antes de que tímidamente admitiera que lo había hecho. Sentí una oleada de enojo cuando me di cuenta de que Matt había tenido razón con sus sospechas sobre Tara antes. Mi hermana claramente le había sido infiel. Fue entonces cuando le hice la pregunta que me quemaba por dentro. ¿Por qué había aceptado casarse con él en primer lugar si ya le había sido infiel, y planeaba continuar haciéndolo incluso después del matrimonio? Tara me dijo que era difícil explicar las cosas a alguien como yo que estaba satisfecha con una sola pareja. Dijo que para ella la vida no era tan simple. Según ella, le gustaba tener una pareja estable a la que volver a casa todas las noches después de disfrutar de otras actividades. Argumentó que ni siquiera consideraba sus encuentros casuales como infidelidad y que eran simplemente como hacer actividades físicas con extraños, lo cual me dejó atónita. Le argumenté que si no pensaba que era infidelidad, entonces ¿por qué no simplemente decírselo a Matt? Inmediatamente negó con la cabeza diciendo que Matt nunca entendería sus necesidades, ya que siempre era tan controlador. Admitió que él era un hombre de una sola mujer, y que no podría manejar la verdad de quién era ella. Se sentía como si solo estuviera usando a Matt para su beneficio, ya que era una opción segura. Luego Tara continuó diciéndome cómo necesitaba mi ayuda en adelante. Como su hermana mayor, esperaba que yo mostrara mi lealtad ayudándola a encubrir sus futuras infidelidades. Explicó que ahora que estaba casada, no podía simplemente inventar excusas al azar para salir de casa. Matt era demasiado inteligente para eso y temía que se volviera sospechoso.
Por eso quería que yo mintiera por ella, que le dijera a Matt que estaba conmigo cuando en realidad estaba con otro hombre. No podía creer que me estuviera pidiendo ser cómplice de sus mentiras. Le pregunté, ¿ya estás viendo a alguien ahora mismo? Sonrió diciéndome que había hecho planes para la noche para ir a un bar y encontrar a alguien, ya que Matt estaba en un viaje de trabajo y ella se sentía sola. Era tan casual al respecto, como si esto fuera algo completamente normal de hacer. Mi corazón se hundió cuando me di cuenta de lo seria que era sobre involucrarme en este engaño. No sabía qué decir. Estaba impactada de que pudiera separar tan fácilmente su amor por Matt mientras planeaba traicionarlo, y el hecho de que esperara que yo la ayudara a mentirle, a participar activamente en engañarlo, era demasiado para soportar. La amaba pero no podía justificar ser parte de este engaño. Sabía que ayudarla me haría tan culpable como ella. Esto ya no se trataba solo de las decisiones de Tara, ahora se había convertido en mi problema también. Cuando llegué a casa esa noche, Nate inmediatamente sintió que algo andaba mal. Siempre hemos sido cercanos, compartiendo cada detalle de nuestros días y apoyándonos mutuamente. No estaba segura de cómo decirle lo que había pasado con Tara. El pensamiento de admitir que mi hermana era infiel justo días después de casarse con su hermano, era abrumador. Sentía un peso enorme en mi pecho y no podía quitarme la inquietud que se había instalado en mí. Esa noche fue terrible. No pude dormir en absoluto, dando vueltas en la cama, mi mente acelerada con la conmoción de las revelaciones de Tara, y la culpa de tener que guardar tal secreto. Cuando llegó la mañana, me desperté con Nate preparando el desayuno para nosotros ya que era fin de semana. Mientras nos sentábamos a comer, sentí una sensación de culpa por ocultar una información tan importante de él. Así que después del desayuno me derrumbé, y finalmente le confesé todo. Le conté todos los detalles de mi conversación con Tara, sus admisiones de infidelidad y su petición de que fuera cómplice en su engaño. Nate estaba visiblemente impactado. Escuchó atentamente, su rostro una mezcla de sorpresa e incredulidad. Una vez que terminé, se retiró a su estudio para llamar a Matt y discutir la situación. Me quedé en la sala de estar, dándole el espacio que necesitaba para procesar todo. La conversación de Nate y Matt se prolongó durante mucho tiempo. Cuando Nate salió del estudio, se veía agitado. Inmediatamente le pregunté sobre lo que Matt había dicho y cuáles eran sus planes para seguir adelante. Pero en lugar de responderme, la primera pregunta de Nate fue por qué nunca le había contado sobre las infidelidades de Tara. Me quedé desconcertada y señalé que me había enterado del comportamiento de Tara solo el día anterior, y se lo había dicho tan pronto como pude. Nate entonces me miró directamente a los ojos, y cuestionó si estaba mintiendo, y que tal vez siempre había sabido esto sobre mi hermana, sugiriendo que esto podría ser todo un plan mío y de Tara para asegurarle algún tipo de pensión alimenticia al conseguir que se casara con Matt. Estaba atónita por su acusación. Traté de explicar que no tenía parte en las acciones de Tara, y que si hubiera sabido sobre su comportamiento, nunca habría permitido que se casara con Matt. Pero las dudas de Nate solo parecían profundizarse. Luego me preguntó si alguna vez le había sido infiel en el pasado, y si Tara había encubierto mis errores también. La acusación fue dolorosa y desconcertante. Nunca le había dado a Nate ninguna razón para dudar de mí. Estaba comprometida con nuestro matrimonio y no podía creer que cuestionara mi integridad basándose en las acciones de Tara. Traté de explicar, pero Nate no parecía creerme. Dijo que no podía confiar completamente en mí después de escuchar sobre el comportamiento de Tara y sentía que ya no me conocía a mí ni a mi hermana correctamente. Me sentí traicionada por la respuesta de Nate. No esperaba que dudara de mí, o pensara que de alguna manera era cómplice del engaño de Tara. Mi esposo desde entonces ha ido a reunirse con sus padres y hablar con ellos sobre Tara y Matt. No ha hablado mucho conmigo en todo el día, y prácticamente me ha ignorado. Me siento horrible por lo que mi hermana ha hecho, y siento que mi propio matrimonio ha sido afectado debido a ella. ¿Hice mal en revelar la verdad a mi esposo? ¿Debería no haber expuesto a Tara? Actualización 1. No puedo creer cuánta atención ha recibido esta publicación. Jamás había recibido tantas notificaciones y me siento un poco abrumada. Para responder a las preguntas más frecuentes, estoy segura de que Matt pronto hablará con Tara sobre sus infidelidades, y mi hermana probablemente me llamará furiosa por haberla expuesto. Sinceramente, eso es lo que menos me preocupa ahora. Lo que realmente me afecta es que mi esposo tenga dudas sobre mí por las acciones de mi hermana. Quiero aclarar que Nate siempre ha sido un esposo leal y confiable. Es precisamente por eso que toda esta situación lo ha afectado tanto. Planeo hablar con él más tarde para tener una conversación sincera y resolver sus dudas. Actualización 2. Nate y yo finalmente pudimos hablar anoche. Cuando regresó de la casa de sus padres, se disculpó por su reacción inicial.
Yo estaba tan nerviosa y preocupada que terminé llorando en su hombro. Él se sintió muy mal y me pidió perdón varias veces mientras me consolaba. Me explicó que quedó realmente impactado al descubrir la verdad sobre Tara. Cuando habló con Matt, se sintió aún peor por su hermano. Al parecer, fue Matt quien sembró las dudas en la mente de Nate, preguntándose por qué nunca les había advertido sobre cómo era Tara realmente, y si tal vez yo podría estar involucrada de alguna manera. Sin embargo, cuando Nate habló con sus padres, todos coincidieron en que me conocían desde hace mucho tiempo, y estaban seguros de que yo nunca haría algo así. Nate me aseguró que confía plenamente en mí, y que no volverá a dudar. Me siento muy aliviada de que hayamos podido aclarar este malentendido. También entiendo que Matt no intentaba culparme directamente, así que cuando llegue el momento y quiera hablar conmigo, también aclararemos las cosas entre nosotros. Actualización 3. Matt regresó de su viaje de trabajo y, como era de esperarse, confrontó a Tara sobre todo lo sucedido. Nate me contó que Matt y Tara tuvieron una fuerte discusión durante la cual Tara se negó a admitir nada. Cuando supo que yo la había expuesto, intentó manipular la situación, diciéndole a Matt que no me creyera e incluso sugiriendo que yo era quien engañaba a Nate. Durante la discusión, Matt tomó el teléfono de Tara y se encerró en el baño para revisarlo mientras ella gritaba y golpeaba la puerta. Encontró todas las pruebas de sus infidelidades y se las envió a su propio correo. Matt le dijo a Nate que temblaba de rabia después de leer todos los mensajes que Tara había intercambiado con varios hombres. Cuando salió del baño, simplemente le devolvió el teléfono y empezó a empacar sus cosas tranquilamente. Decidió irse de la casa rápidamente porque no quería hacer algo de lo que pudiera arrepentirse después. Más tarde, Tara me llamó furiosa, gritándome por haberla traicionado, y acusándome de ser una mala hermana. Le expliqué con calma que no podía permitir que siguiera con ese comportamiento y que no apoyaría sus acciones solo por ser familia. Me insultó de todas las formas posibles e incluso amenazó con arruinar mi vida. Por lo tanto, he decidido alejarla completamente de nuestras vidas. Mis padres, al enterarse de todo, están profundamente decepcionados de ella. Mi padre, quien siempre ha sido muy estricto, considera vergonzoso e imperdonable que su propia hija haya traicionado así a su pareja incluso después de casarse. Han decidido que no la ayudarán más. Como resultado de todo esto, Matt y Tara se divorciarán pronto.